Y quiero que me acompañe a Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1. Hechos de los Apóstoles 1. Y vamos a leer el versículo 4. Dice la palabra de Dios: y estando juntos, quien es Jesús y sus discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos en Jerusalén y en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas son unas instrucciones que Jesús da a sus discípulos diciendo que esperen la promesa del Espíritu Santo. Porque a través del poder del Espíritu Santo ellos iban a vivir un avivamiento, un empoderamiento muy, muy grande, que a través de eso es que la iglesia se formó. Él les dice: esperen, quédense acá hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces sí salgan y prediquen, porque ese entonces será diferente. Ahora, les voy a dar el tema de hoy, y los que están anotando, anótenlo bien en grande, porque después vamos a ver o a coincidir por qué leemos esto y por qué el título. El título se llama La sabiduría que trae un avivamiento. La sabiduría que trae un avivamiento. Ahora, usted dirá: ¿qué tiene que ver la sabiduría con este avivamiento? Entonces, vamos a hacer una pausa aquí con este versículo, y usted más adelante, los que están bien conectados, van a volver a escuchar este versículo y van a encontrar la conexión entre el título y el versículo. Y vamos a verlo con respecto a alguien que fue el más sabio de todos. ¿Cómo se llamó? Salomón. Fue el más sabio de todos. Y usted dirá: bueno, Hechos de los Apóstoles y ahora vamos a Salomón. ¿Qué tiene que ver esto con un avivamiento? ¿Qué tiene que ver esto con el derramamiento de la presencia de Dios? Y todos sabemos que Salomón le pidió a Dios ¿qué? ¿Qué le pidió? Muy bien. Pero ¿usted sabe por qué le pidió sabiduría? Bueno, ahora el silencio otorga. Vamos a mirar por qué le pidió sabiduría. Porque todos, sí, le pidió sabiduría. ¿Para qué? Para saber. No, le pidió sabiduría para saber algo especial. Porque sabiduría, saber. Vamos a analizarlo. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo número 3. Y vamos al versículo número 5. Y dice: y se le apareció Dios a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que te dé. Versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en el lugar de David mi padre. Y yo soy joven. ¿Y qué? No sé cómo entrar y salir. Todos dirán: ¿qué será ese término? No sé cómo entrar y salir. Ya vamos a conectar, tranquilos, vamos a conectar hechos, avivamiento personal, sabiduría, lo estamos tratando de ver. Y ahora vamos a tratar de conectar por qué pidió sabiduría, ya que él no sabía entrar ni salir, como si lo sabía hacer ¿quién? David su padre. No sabía entrar ni salir. Ahora, cada vez que usted tenga un interrogante de la Biblia, ¿a dónde debe dirigirse? A la Biblia misma. La Biblia se define a sí misma y se explica a sí misma. El problema es cuando yo trato de explicarla y definirla bajo mis propios parámetros, o cuando no dejo que ella me defina a mí o me explique a mí. Por lo tanto, vamos a ver esta frase, ¿dónde más la podemos encontrar? Y quiero darle un preámbulo de el siguiente versículo que vamos a trabajar para poder esclarecer qué significa entrar y salir. Porque todos quedaron, y creo
dígame, quiero que levante la mano. ¿Quiénes ya habían leído este versículo? El de la sabiduría. Muy bien. Y probablemente, espero que no, pero yo sí, lo había pasado por alto. Entrar y salir. Uno lo lee porque le pidió sabiduría, cuando ese joven tan hermoso, cómo le pedía sabiduría, pero él estaba diciendo algo específico. Yo no sé cómo entrar y cómo salir, como lo hacía David, mi padre. Vamos a otro pasaje y le voy a poner en contexto. Está Moisés hablando con Dios y le está pidiendo a Dios que su sucesor tenga unas características importantes. Le está pidiendo un sucesor, porque Moisés ya tiene que partir con Dios. Ahora, acompáñeme a Números 27:15. Números 27:15. Y miremos, dice: entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre toda la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. ¿Les parece algo parecido? Pero igual quedamos como un poquito confusos. Yo veo a Mónica que está como, ¿qué será esto? No entiendo. Está tratando de volver a leer. Claro, la Biblia nos va a explicar esto. Pero está pidiendo a alguien con unas características importantes, que sepa entrar y salir. Que sepa entrar y salir. En Deuteronomio 31, 1 y 2 y dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Ya se va a despedir. Y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más que salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Creo que todos seguimos como en las mismas. Bueno, lo vamos a esclarecer, pero hemos visto que la Biblia está hablando aquí de un término que es necesario que poner mucha atención: entrar y salir. Ahora, Jesús también lo dice en el Nuevo Testamento. Juan 19. Dice Jesús: yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué pasa? Será salvo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Pero ahí hay un punto y coma. Es decir, que Jesús es la puerta para que llegamos a ser salvos. Pero por medio de Él tenemos también otra cosa importante. Dice: entrará y saldrá. Entrará y saldrá y hallará pastos. Entrará y saldrá. Entrará y saldrá, cruzará la puerta, ¿cómo será? Y hallará pastos. Entrará y saldrá. Jesús también lo habla. Estaba Josué y Caleb como sucesores ¿de quién? De Moisés. Y está hablando Caleb y dice en Josué 14:11 lo siguiente. Dice: todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. O sea que estamos hablando de ese sucesor que pidió Moisés delante de Dios, tanto él como Caleb. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza. ¿Para qué? Subraya ahí, la guerra. ¿Y qué dice? Y para salir y para entrar. Y para salir y para entrar. Y en este versículo particularmente podemos extraer que el término entrar y salir es un término militar. Es un término militar. Porque dice: estoy apto para la guerra, o mi fuerza está lista para la guerra y para salir y entrar. Ahora, yo le digo una cosa: todo lo que hay en el Antiguo Testamento tiene un reflejo, es una sombra de lo que es del Nuevo. Y si están conmigo, podemos entender entonces que todo lo que hay en el Antiguo Testamento tiene una simbología para mí ahora espiritual. Eso quiere decir que algo debemos aprender de aquí. Yo le hago una pregunta entonces: ¿estamos aún en guerra? Muy bien, estamos en guerra. Entonces, si es así, es importante aprender a entrar y a salir. ¿O no?
Es importante. Ahora, miremos algo. Salomón está diciendo algo muy importante. Yo no sé entrar y salir como si lo hacía, ¿quién? David, mi padre. Entonces, una buena manera para profundizar sobre este tema es mirar qué pasaba con David. Y a través de esto vamos a poder esclarecer aún más qué significa esto de entrar y salir. Es un término militar. Pero en ese término militar vamos a ver que hay algo muy profundo desde el punto de vista espiritual, porque no está hablando entrar a la guerra, ni está diciendo salir de la guerra. ¿Quedó claro? No es eso. ¿Es entrar a qué? ¿Y salir de qué? Miremos. Primera de Samuel, capítulo 18. Primera de Samuel, capítulo 18. Mas Saúl estaba... ¿qué? Temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000. ¿Y qué pasa? Y salía y entraba delante de ellos. Es decir, no está diciendo que salía y entraba a la guerra. Salía y entraba delante de ellos. 15. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Versículo 16. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él ¿qué? Salía y entraba. Todavía veo caras como que, bueno, yo mucho salidera y mucha entradera, pero no sé qué es lo que está pasando. Vamos a ver. Esa entrada y esa salida se refiere específicamente a entrar a la presencia de Dios. A entrar a la presencia de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú quieres obtener la victoria en la batalla, y si tú quieres ser levantado en medio de la batalla, o incluso si tú vienes de un fracaso en la batalla, necesitas aprender a entrar a la presencia de Dios. Y para poder aprender a entrar, necesitamos ahora comenzar a escudriñar qué es lo que Dios quiere para decirnos. Entrar y salir, si bien es un término militar, está refiriéndose específicamente a que ellos no salían a la guerra, sino entraban primero a la presencia de Dios. Estuviese como estuviese la guerra, estuviese como estuviese la guerra, el enemigo, las características del enemigo, ellos primero entraban a la presencia de Dios. No importa qué tipo de guerra era. Ahora piense usted aquí en la iglesia. Usted viene cada 8 días aquí a la iglesia y cuando nos reunimos estamos buscando ¿qué? La presencia de Dios. Y si eso hasta ahora es nuevo para ti, pues estás aprendiendo a entrar. Buscamos la presencia de Dios. Y no importa qué clase de guerra en este momento estés viviendo o cuál es la batalla personal o si alguno de pronto llegó en algún fracaso de la batalla o si has ganado batallas. Si tú hoy vienes y te acercas a la presencia de Dios, hoy Dios te dará algo que necesitas para obtener la victoria. Hoy Dios tiene algo para darte. Aún así hayas tenido un fracaso en una batalla, si te arrepientes en la presencia de Dios y entras en su presencia, hay algo que te da para que tengas la victoria al final de la batalla. Ese es nuestro Dios. Y si aún estamos de pronto en plena batalla y entramos a la presencia de Dios, en su presencia recibimos fuerza y nos refrescamos para obtener la victoria. Entonces estamos hablando de entrar a su presencia, adorarlo, alabarlo, sea como sea el grado de nuestra lucha. Es indispensable para todo hijo de Dios aprender a entrar en su presencia, como lo hizo David, como lo hizo Moisés, para que podamos obtener la victoria de nuestras vidas. Sin la presencia de Dios es imposible llegar al otro puerto.
Sin la presencia de Dios es imposible poder obtener la victoria. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, recibimos de Dios lo que necesitamos para obtener la victoria. Piense en sus tiempos devocionales diarios. Para muchos es simplemente leer un versículo y orar rápidamente algo. Pero para otros es entrar en la presencia de Dios. Y aquí el punto del avivamiento personal se refiere a que debemos dejar de llamar incluso la palabra devocional y más bien comenzar a tener un tiempo de intimidad con Dios donde aprendamos a entrar en su presencia para que vivamos cada día de una manera extraordinaria. Muchos aquí en su espíritu llegaron débiles y cansados. Y no precisamente por la batalla, sino porque no se alimentan en la presencia de Dios. Hoy es el día para que podamos aprender esta verdad. Y así como Salomón pidió sabiduría, él no pidió sabiduría precisamente para hacer muchas cosas. Él estaba enfocado. Yo quiero ser sabio y aprender a saber entrar y aprender a salir. Entrar y salir. Hoy nos vamos a enfocar principalmente en entrar. Pero no quiere decir que es entrar en la presencia de Dios y salir de la presencia de Dios. Si tú entras correctamente a la presencia de Dios, sales con la presencia de Dios. Es diferente. Es muy diferente. Veamos 3 aspectos importantes de esta verdad que estamos viendo. Saber entrar. La primera, y lo vamos a sacar de aquí, de Primera de Samuel. La primera, cuando tú sabes entrar en alabanza y adoración, esto trae la presencia de Dios a tu vida. ¿Listo? ¿Cuál es? Cuando tú sabes entrar en alabanza y adoración, esto trae la presencia de Dios a tu vida. Y lo dice el versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová, ¿qué? Estaba con, su presencia estaba con David, por cuanto Dios se había apartado también de Saúl. ¿Qué pasa? ¿Quién estaba con David? Dios. La presencia de Dios estaba con David. Versículo 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. ¿Y qué? Y Dios estaba con él. ¿Quedó claro? Lo primero, la primera verdad que extraemos cuando aprendemos a entrar a la presencia de Dios es que Dios está con nosotros. Diga, si yo aprendo a entrar a la presencia de Dios, Dios está conmigo. Cuando hablamos que David fue un gran rey, cuando hablamos que David fue un gran líder, no es precisamente por su estatura o su fuerza, sino porque él sabía entrar a la presencia de Dios, alabar a Dios, que era lo más importante, y salir con él a batallar. Y por eso la gente lo amaba, porque delante de ellos veían cómo entraba la presencia de Dios y cómo algo llevaba consigo cuando salía de la presencia de Dios. Y eso es lo que lo llevó a ganar muchas veces. Si Dios estaba con él, entonces David era un buen rey. ¿Estamos de acuerdo? Si Dios está contigo, si sales de la presencia de Dios con Dios, entonces eres un buen esposo, eres una buena esposa. Eres un buen líder de casa, un excelente trabajador, un excelente ministro del Señor. Pero si tú no estás aprendiendo a entrar, estás dejando a un lado lo más importante para aprender a enfrentar tus luchas. ¿Estamos conscientes que estamos en guerra? ¿Y nuestra guerra es contra carne y sangre? Mientras que hay unos que están arrancándose los pelos y echando chisme, echándole cosas contra las personas, no entienden que su batalla es a nivel espiritual. ¿Y por qué no lo entienden? Porque no saben entrar a la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios todo
es revelado. El discernimiento de qué hay detrás de cada cosa, cada situación o cada persona. Tú lo puedes comprender y Dios te da la instrucción para aprender a ganar. Para aprender a ganar. En otras palabras, David estaba en la presencia de Dios y David sabía cómo hacerlo. ¿Y sabe qué? David aprendió esto, no siendo rey. Él lo aprendió desde antes, siendo el pastor de las ovejas. Tenemos todo un libro aquí en esta Biblia, que en su mayoría fue escrito ¿por quién? Por David. ¿Cómo se llama? Salmos. ¿Sabes qué significa la palabra salmo? Salmo significa canto. David escribió cantos y expresó alabanzas y entonó cantos a Dios. Él entraba en la presencia de Dios continuamente en alabanza y adoración. Él aprendió a entrar en la presencia de Dios. Lo que hizo grande a David cuando salía es que aprendió a entrar primero. Lo que hizo a David grande cuando salía es que aprendió primero a entrar en la presencia del Señor. ¿Están conmigo? Y esto no se refiere, como lo he dicho, a salir de la presencia de Dios, sino a salir con la presencia del Señor en tu vida. Y debes entender esto. Si hoy tú no sabes entrar a la presencia de Dios, ¿sabes qué? No tienes nada con qué salir allá afuera. Si tú no sabes entrar a la presencia de Dios, no tienes nada con qué salir allá afuera. A trabajar, a vivir, a enfrentar la vida. No tienes nada con qué salir. Así pienses que tengas juventud, así pienses que tengas trabajo o recursos económicos. Si tú no sabes entrar a la presencia de Dios, no tienes nada con qué salir afuera a enfrentar la vida. Es como ir a trabajar o ir a una reunión o enfrentar una batalla sin la presencia de Dios contigo. Necesitamos saber entrar en su presencia para saber salir con su presencia. Necesitamos aprender. No es posible seguir viviendo así. Lo que Dios quiere es que tú te eleves a un nuevo nivel espiritual y dejes de seguir viendo esto del devocional y esto de la lectura como algo que tú puedes escoger sí o no, o simplemente leer un versiculito que está escrito por ahí en una de esas palabritas del día y ya esa es la presencia de Dios, o leer por ahí un librito, o leer por ahí un versiculito, un salmito, no más. Estamos hablando que entrar a la presencia de Dios significa buscar el rostro del Señor. Y a Dios se le busca con una intención humilde de corazón. Y esto es tan importante que ahora sí vamos a conectar lo que leímos en Hechos. Que las últimas palabras de Jesús no fueron precisamente la que la mayoría dice, ¿no? Muchos dicen que las últimas palabras de Jesús fueron ¿qué? Id y haced discípulos por todas las naciones y me seréis testigos. Esas fueron las palabras que dijo en los últimos 40 días aquí en la tierra. Pero las últimas palabras, ¿sabes cuándo las leímos? Ahora, al principio. Esas fueron sus últimas palabras. Porque dice que mientras que él decía esas palabras, fue levantado a los cielos. ¿Y cuáles son sus últimas palabras? En pocas palabras y parafraseando lo que acabamos de leer, les dijo permanezcan hasta que sean investidos con la presencia del Espíritu Santo. Y cuando entren en ese ambiente, podrán salir a predicar el Evangelio. Jesús entendía y sabía la importancia de saber entrar y saber salir. ¿Ya conectaron? ¿Sí? ¿Sí los enchufé? Entonces ahora entendemos por qué el título se llama La sabiduría que trae un avivamiento.
Vimos la palabra de avivamiento que es muy famosa de Hechos, cómo el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pero ellos aprendieron a esperar y a anhelar la presencia del Señor. Incluso cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, dice que estaban jugando tejo, ¿no? ¿Estaban qué? Orando, unánimes, clamando ¿por qué? Por esa promesa. Entraron en un periodo de alabanza y adoración y de oración, de búsqueda del Señor, hasta que el Señor desató su presencia. Piense de esta manera: antes de salir a la guerra, que es todos los días, entre en su presencia. Porque así, cuando tú sabes entrar en su presencia, vas a salir con su presencia y obtener la victoria que necesitas para cada día. Por lo tanto, Dios no quiere que salgamos de su presencia, sino que con su presencia. Segundo punto de esta verdad: la alabanza y la adoración que me entran en la presencia de Dios traen el temor de Dios a mi vida. Ese es el segundo punto. Yo le digo una cosa: el principio de la sabiduría es ¿qué? Y aunque no estamos en esta prédica profundizando algo del temor de Dios, yo quiero darle un aspecto, escuche bien, un aspecto del temor de Dios que de pronto usted no había analizado antes. Un aspecto no más. Y lo vemos ahí en 1 Samuel 18, 12. Mas Saúl estaba ¿qué? Temeroso de David. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Dios estaba con él y se había apartado de Saúl. Cuando Dios se apartó de Saúl, ¿qué vino a entrar a Saúl? Un espíritu maligno. Esto no está aquí, está unos versículos adelante, que vino un espíritu maligno. Cuando ya estamos fuera, sin la presencia de Dios, somos presa fácil del enemigo. Entonces, esto es algo del temor de Dios que de pronto no habíamos analizado. Y es lo siguiente: no estamos aquí hablando del temor que nos pueda tener la gente. No estamos hablando de esto. Aquí encontramos una verdad espiritual más profunda. Porque estamos, y volvemos a recalcar, lo que dice el Antiguo Testamento es un símbolo para nosotros hoy. Dios se había apartado de Saúl y el espíritu inmundo estaba en Saúl. Por lo tanto, si Dios estaba con David y un espíritu inmundo estaba en Saúl, ¿quién era el que realmente tenía temor de David? El espíritu inmundo. ¿Y tenía temor de David? De Dios que estaba con David. Un aspecto del temor de Dios a nuestra vida es que cuando el temor de Dios invade nuestra vida, es fruto de estar en su presencia. Y cuando yo estoy en su presencia y salgo con su presencia, ese temor de Dios, primero que todo, me invade a mí una profunda reverencia por Dios, pero hace que el enemigo huya y tenga temor. Eso es un aspecto del temor de Dios que de pronto no lo habíamos analizado. Era el espíritu maligno que tenía temor de David, era el espíritu maligno que entonces tenía el temor y miedo de Dios. Quiero que cierre sus ojos en este momento. E imagínese lo siguiente. Todos tenemos el poder de imaginar. Usted va caminando con Jesús, a su lado, tomado de la mano. Y usted ve que en la cuadra de la esquina lo están esperando unos demonios. Siga caminando con Jesús. Yo le hago una pregunta. ¿Esos demonios lo pueden tocar? Porque usted está con ¿quién? Muy bien, abra sus ojos. Sencillo, ¿no? Pero el poder de imaginar nos lleva a entender esa verdad espiritual. Si yo entro en la presencia de Dios, salgo con la presencia de Dios y esto trae a mi vida el temor de Él, primero yo soy consciente que Él está conmigo y yo no me pongo a hacer canitas al aire porque Él está conmigo. Delante de su presencia yo no puedo hacer lo que antes yo hacía. Pero segundo, su presencia misma hace huir al enemigo. Su presencia misma hace huir al enemigo. Dios está contigo
y está conmigo. Y si está conmigo y su presencia han de andar conmigo, el enemigo, por más de que quiera venir a golpearnos, tiene que salir huyendo. Haga de cuenta que usted va caminando y allá está Satanás listo para darle su golpe, ¿verdad? Y Satanás de un momento a otro ve a Jesús y hace así. Y Jesús le dice, ¿qué pasó? Y Satanás dice, no, nada, aquí caminando un ratico. ¿Por qué? Porque tú estás con Dios. Y si Jesús está contigo, el enemigo no puede contra ti. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y si tú aprendes a conocer el que está en ti y a desatar el poder del que está en ti y a conocer el rostro del que está en ti y a entrar en la presencia del que está en ti, tanto así que Él te hizo a ti su tabernáculo para que sea más fácil el acceso, tú puedes ver cómo el enemigo simplemente tiene que huir. Jesús está con nosotros, y si está con nosotros y aprendes a conocerlo y a salir en su presencia, el enemigo teme y huye. Vamos a la tercera verdad. Aprender a entrar en alabanza y adoración en la presencia de Dios trae sabiduría a mi vida. ¿Cuál es ese tercer punto? Aprender a entrar en alabanza y adoración a la presencia de Dios trae sabiduría a mi vida. Versículo 14. Y David se conducía ¿qué? Prudentemente. Otras versiones dice sabiamente. Y David se conducía sabiamente o prudentemente en todos sus asuntos. Oiga, ¿cuánto daño hace a la iglesia de Dios cuando no sabemos entrar en su presencia? Andamos como cabras locas, como chivos sin peluquear, por ahí hablando lo que se nos dé la gana, mirando a quién le podemos cascar, mirando cómo es que podemos solucionar esta situación a nuestra manera. Y la falta de prudencia ha hecho que todos nosotros cometamos muchos pecados en esa área. Pero ¿cuándo viene la sabiduría? Cuando aprendes a entrar en su presencia. Y hace que te comportes prudentemente en todos tus asuntos. Por favor, tome solo una de esas metidas de pata que usted ha hecho. Coja esa metida de pata y mire, trate de recordar dónde arrancó todo. Y yo sé dónde va a arrancar todo. Cuando hubo una desconexión de la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios hay revelación de lo que tú tienes que hacer. Ojo, no es lo que yo pienso que Dios me dice. No es lo que yo sentí en el momento. Estamos hablando de buscar la presencia de Dios para salir con la presencia de Dios. No te puedes desconectar. No te puedes desconectar jamás de la presencia de Dios. Porque eso te ayuda a vivir sabia y prudentemente en todos tus asuntos. Y por eso dice, y Dios estaba con él. Miremos a Salomón, el hombre más sabio de la tierra. ¿Por qué pidió sabiduría? Porque él no sabía hacer algo que sabía hacer David su padre. Su padre era un guerrero, David era un guerrero. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo ganó David las batallas? Entrando en la presencia de Dios. Y hubo un día donde se desconectó. Y dice que era tiempo de salir a la guerra. Y estaba más conectado con la cama, se levantó como a las 4 o 5 de la tarde cuando ya estaba. Y no estuvo conectado a la presencia de Dios. Por lo tanto, sus ojos se conectaron con la persona inadecuada y cometió adulterio, asesinato, cosa de la cual se arrepintió después, porque volvió a su presencia. Así tú hayas fallado muchas veces, por no conectarte bien a la presencia de Dios, por tomar decisiones a la ligera,
El Señor te quiere decir hoy que si sabes entrar a su presencia, arrepentirte, hoy Dios te dará la libertad que necesitas para que salgas y obtengas la victoria sobre esa misma circunstancia. Dios te da la victoria. Dios es un Dios de victoria. Ahora, si queremos más saber acerca de esta situación, de la presencia de Dios, si queremos nosotros realmente conocer más sobre una circunstancia, lo más importante es ir a Dios, que conoce toda circunstancia y lo profundo, y nos ayuda a discernir, a tener sabiduría sobre cómo hablar, sobre qué callar, sobre cómo enfrentar ciertas circunstancias. Si tú quieres saber cómo responder ante una situación difícil, o si el día de mañana recibes una noticia que no esperabas, si tú estás entrando a la presencia de Dios, saldrás con la sabiduría, con la presencia de Dios, y te indicará lo que tú tienes que responder, como tú tienes que enfrentar esa circunstancia. Llámese situación de matrimonio, llámese situación de crianza de los hijos, llámese situación económica, llámese situación eclesiástica, llámese una diferencia con un hermano de la misma iglesia. No podemos seguir con el mismo nivel de resolver los problemas. Dios es un Dios superior y todas sus respuestas para nosotros siempre serán superiores sobre todo lo que yo piense de mí mismo. ¿Por qué no vamos a la presencia superior? ¿Por qué no vamos y buscamos el rostro de Dios cada día y dejamos de estar conectándonos con cosas que no son, o perdiendo el tiempo en el celular, y dedicas un tiempo más a la presencia de Dios? Porque allí encuentras la victoria que necesitas para tu vida. Es Él quien te pide que lo busques. Búscame y me hallarás. El Padre busca adoradores, gente que sepa entrar en espíritu y en verdad. Sal con Él a vivir cada día. No salgas solo, tú no estás huérfano, huérfana. Tú estás con Dios y Dios quiere salir contigo, porque Dios es el Dios que te da la victoria en tus batallas. Es el Dios de esta iglesia. El deseo de Dios es que subas de nivel espiritual, que madures en tu relación con Él, que eleves tu corazón hacia Él, que se lo entregues y que busques su rostro como algo mucho más profundo que una simple palabra llamada devocional. Y es allí cuando tú comenzarás a vivir un avivamiento personal. ¿Será que Salomón aprendió al fin y al cabo eso, lo que pidió? Se dice que le fue dada la sabiduría. Y quiero que me acompañe a 2 de Crónicas. Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas. ¿Para qué? Probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que su corazón tenía. ¿Por qué la reina de Sabá fue a visitar a Salomón? Porque en ese entonces la persona considerada la más sabia, ¿saben quién era? La reina de Sabá. Entonces dijo: oiga, ¿cómo es ese chisme que hay alguien más sabio que yo? Voy a ir con preguntas difíciles. Esos del original vienen refranes, les fascinaban los refranes. Y los proverbios no solo porque dice la Biblia aquí proverbios, sino que los proverbios es un término etimológico, es un término del lenguaje común. Y vino a probarle con preguntas difíciles, porque la reina de Sabá adoraba la sabiduría y las riquezas. Y ella escuchaba a Salomón y llegaba y lo probaba con preguntas difíciles. Y Salomón le respondió todo eso. Dice versículo 2: pero Salomón le respondió a todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestase. Pero hasta ahí la reina bien. Pero hay algo que a la reina le asombra. Miremos. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, 4,
y las viandas de su mesa y las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, y sus maestresalas y sus vestidos. Y aquí viene el punto donde de pronto lo pasamos por alto. La escalinata por donde subía, ¿a dónde? Se quedó asombrada. Ella no se asombró por las respuestas que le dio. Si usted mira el original, e incluso hay otras versiones, Nueva Versión Internacional, Lenguaje Actual, Traducción Viviente, habla que ella quedó asombrada. Esas escalinatas eran cuando él entraba a la presencia de Dios con ofrendas de adoración. Las otras versiones dice cómo ofrecía a Dios, cómo entraba a la presencia de Dios. ¿Les quedó claro? ¿Qué le asombró a ella? Lo que le asombró a ella es cómo entraba en la presencia de Dios. Señores, familia, lo que otros deben ver en ti no es en qué carro andas, no es qué corbata usas ni qué clase de ropa tienes. Lo que Dios quiere es que otros vean en ti la presencia del Señor. Y cuando estés con otros, esos otros distingan en ti la presencia de Dios. Y todo porque sabes entrar a la casa de Dios, a su presencia, y sales con su presencia. Eso es lo más importante. Y quiero decirle otra verdad, ya para cerrar. Acompáñeme a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 46. Un versículo que de pronto es de esos otros versículos que leemos rápidamente, pero tiene una simbología espiritual para nosotros ahora. 46:9 dice: mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante de Jehová en las fiestas, ¿entrare qué? Delante de Jehová en las fiestas. El que entrare por la puerta del norte, saldrá por la puerta del, y el que entrare por la puerta del sur, saldrá por la del norte. No volverá por la puerta donde entró, sino que saldrá por la del frente de ella. Si entra por la puerta del norte, tiene que salir es decir, la opuesta. El que entra a la presencia de Dios no puede volver a salir como entró. Siempre habrá una salida diferente. Si tú entras lastimado, saldrás restaurado. Si tú entras cansado, saldrás con nuevas fuerzas. Si tú entras alegre, saldrás mucho más dichoso de lo que entraste. Porque el que entra en la presencia de Dios siempre saldrá diferente a como entró. Al que busca el rostro de Dios siempre saldrá diferente cuando entres en la presencia de Dios.